Algo que se van a encontrar es que últimamente se me está olvidando poner a grabar la clase, entonces la van a encontrar cortada. Quien quiera volver a ver la clase la va a encontrar desde este momento porque se me olvidó desde que empezamos. Bueno, listo. Vamos entonces bien, voy a subirlo todo. Listo. Quedamos en el 10, vamos con el 11, bueno, todo hasta donde podamos. Answers phone calls, estamos en el 11, 11. Answers phone calls and does office work for his or her boss. Camila, muy bien. Mauricio, exacto. Secretary. Secretary, muy bien. Miremos palabras nuevas. Entonces, answer, contestar. Phone calls, llamadas telefónicas. And does, recuerden que el does no es solamente un auxiliar, también es el verbo hacer. Does office work for his or her boss. Boss quiere decir jefe. Entonces, para su jefe. Listo. Vamos con el 12. Bueno, yo creo que está breve. Drives a taxi. Taxi driver. Muy bien. Bueno, exacto. Vamos con el 13. Dice person who reports news on TV, radio or newspaper. Mauricio, muy bien. Journalist, exacto, muy bien. Para los que escribieron o dijeron journalist, exacto, está bien. ¿Dónde está journalist? Está de primero. Listo. Vamos con el 14. Y dice, das. Ojo que este das es el verbo, no es el auxiliar. Estamos acostumbrados a does she work in a bank, does he love music, así. Pero cuando es pregunta, pero aquí no, aquí estamos hablando del verbo hacer. Ya Freddy nos puso la respuesta, Carlos, muy bien. Does the cooking in a restaurant or hotel. Chef, muy bien. Que en español también le decimos así, es un anglicismo. Muy bien, vamos con la 15. A woman who plays a role in a movie. Carlos, muy bien. Actress. Mauricio, Camila, muy bien. Actress. Recordemos que actor, que yo creo que lo hicimos la clase pasada, de pronto me estoy adelantando. No, me adelanté. Bueno, ahorita vemos la diferencia porque aquí me adelanté. Listo. Estamos en la 15, a woman who plays a role in a movie. Miremos una palabra ahí que tiene dos significados. Play. La verdad que play es tocar cuando estamos hablando de un instrumento. Play the guitar, play the piano, play the drums. Pero aquí quiere decir interpreta. También es jugar. Aquí interpreta. Plays a role in a movie. Muy bien, la 16 dice manages the affairs of a company or business. Muy bien, manager. La primera palabra fue clave para esta respuesta. Muy bien. Manages the affairs of a company or business. Vamos con el vocabulario. Dice the affairs. Bueno, manages, sabemos porque este anglicismo de manager lo utilizamos mucho en español. Yo recuerdo que fue en el deporte donde se empezó a escuchar lo de manager, luego con los cantantes, luego con los actores, y el manager es como el administrador. Entonces, managers es administrar. The affairs. Ese affairs tiene varios significados. Affair quiere decir asunto, en este caso. De pronto ustedes si ven películas en inglés o si estudian letras de canciones cuando están escuchando canciones en inglés, dice love affair. Affair también es, o love affair también es una relación romántica. Entonces tiene esos dos significados. Of a company or business. Bueno.
17. One who does the business. Muy bien, Camila. Business person. Entonces, esto quiere decir negociante, persona de negocios. Muchas veces, cuando generalmente estamos en clase normal, o sea, allá en la universidad, a mí me gusta mucho hacerles una entrevista personal, como para ver ustedes cómo se encuentran para enfrentar el curso. Y muchas veces les pregunto a qué se dedica, what do you do, o what is your job, o muchas veces les pregunto what does your dad do, qué hace su papá o qué hace usted. Me dicen, teacher, ¿cómo digo comerciante? Mucha gente se dedica al comercio, a vender cosas, a distribuir, y eso le decimos en nuestro medio comerciante. También es business person. Entonces, si es el caso de alguno de ustedes que se dedica a comerciar, o si una persona en la familia es comerciante, en inglés sencillamente es business person. En inglés no hay diferencia entre un comerciante y un hombre de negocios, es lo mismo. Bueno, vamos con los últimos que nos... Ah, no, el último. 18, 18, a man who acts in a movie. Listo, Freddy, gracias. Actor. Y para ya terminar con este repaso, tengamos en cuenta que muy pocas profesiones en inglés tienen género. En el caso pues de actor y actriz, actor, actress, de resto casi que la mayoría de profesiones en inglés no tienen género. Por ejemplo, secretary, que está ahí de último que lo estamos viendo, puede ser un secretario o una secretaria, doctor, lo mismo. De pronto cambia con businessman, lo vimos ahorita, creo que lo vimos ahorita. Me falla la memoria así de rápido. Ah, bueno, business person. Realmente business person no se utiliza mucho. Se dice businessman o businesswoman. Entonces ese de pronto tendría género por eso. Business person no se utiliza mucho, que digamos. Bueno, listo, muchachos. Tengamos ahí entonces las guías listas, porque miren que las siguientes páginas que vienen ya va a ser para la práctica del día de hoy, que tiene que ver con el pasado simple. Entonces, dejemos las guías ahí un momentico y vamos a lo que es nuestro tema nuevo que está acá. Entonces, aunque esto lo empezamos hace 8 días, de past simple, pero ese 8 días lo vimos fue con el verbo to be, porque recuerden que el verbo to be trabaja de forma diferente que los otros verbos. Entonces, hagamos un repaso antes. Yo creo que es bueno hacer un repaso antes. Bueno, aquí están viendo ustedes todo lo que yo hago, pero bueno, hagamos un repaso rápido, ¿sí? Antes de comenzar con... Entonces, esto fue lo que vimos la clase pasada, rápidamente. Was, were. ¿Por qué lo hago? Porque los ejercicios que acabamos de hacer no tienen que ver con was, were, pero como para que ustedes recuerden. Entonces, verb to be, zero estar, bueno, pues ya lo habíamos visto. Y esto fue en presente. Vámonos a donde está en pasado. Entonces, recordemos que la conjugación del verbo to be en pasado es un poquito más sencilla que en presente, ya solamente con el was y el were. Y en negativo tenemos el wasn't y el weren't, que son las contracciones más utilizadas, que ahí como está en la parte de arriba, wasn't quiere decir was not y weren't quiere decir were not. Esta presentación yo se la subí a la plataforma para que la tuvieran disponible. Entonces teníamos unos ejemplos. Utilizamos el verbo to be. When I was 10 years old, I was very small. My grandmother was very lovely. Last vacation I was in Boyacá. Last Sunday I wasn't in a restaurant, etc., etc. Bueno, y hasta aquí llegaba la presentación. Ahora sí vamos con lo nuevo, con lo de hoy. De past simple. Listo. Entonces tenemos que past simple
We use the past to express activities we did in the past. Bueno, entonces aquí did, ese did es nuestro primer verbo en este curso en pasado. Es el pasado de do. Recuerden que do también es hacer. We use the past to express activities we did in the past. El pasado simple se refiere a actividades que hicimos en un tiempo pasado. Entonces, les marqué ahí en rojo la palabra pasado o past en inglés y en español, porque a eso se refiere. En presente simple eran acciones rutinarias, lo que hacíamos todos los días, ¿sí? Mientras que en presente, perdón, en pasado, ya son las actividades que ya hicimos en un tiempo pasado, como la palabra lo dice. Bueno, Adriana, busca por favor donde dice tutoría virtual. A ver, y escuchen todos porque esto nos está pasando, estamos aprendiendo apenas a manejar esos programas. Donde dice personas, mira que si ustedes están viendo la presentación, a mano derecha hay dos iconos, uno que dice personas, entre paréntesis 22, y chat. Entonces, para los que de pronto no están viendo mi presentación, le damos clic en personas. Mejor dicho, les voy a mostrar acá. Ojalá les pueda mostrar acá. Bueno, ya, ahora sí. Entonces, aquí donde dice 22, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Le damos clic ahí, ¿sí? Y buscan tutoría virtual. Oh, ¿dónde está tutoría virtual? No lo veo. Ah, ya, está arriba. Tutoría virtual, ¿sí? Y la que dice tu presentación. Yo ahí aparezco 3 veces. Aparezco por el computador donde les estoy hablando, que es Teacher Carlos Buitrago, y el computador donde estoy dando la presentación, que es tutoría virtual. Y cuando yo abro la pantalla, entonces aparece como si fuera otro integrante más de la reunión, pero en realidad es tutoría virtual. Listo, Adriana, y de pronto para quien no se haya podido comunicar, busquen entonces, repito, donde dice personas, que dice en un paréntesis 22, le dan clic ahí y le dan clic a tutoría virtual. Entonces, ahí está. De todas maneras, si alguno de ustedes tiene algún problema, recuerden que la clase queda grabada. Bueno, listo. Entonces, past simple, acciones que estamos viendo en pasado. Entonces, yesterday I ate pizza. Estamos utilizando el verbo eat, pero ya en pasado. ¿Sí? Voy a corregir esto, o más bien corregir, no, voy a poner aquí, quiero hacerles esa pequeña aclaración, que el verbo en presente es eat. Voy a ponerles aquí el verbo en presente que ustedes de pronto ya los conocen, por cuestión de novedad. ¿Sí? Estoy aquí. Entonces, formato de presentación para que ustedes lo vean más grande. Listo. Entre paréntesis está el verbo en presente y en azulito está el verbo ya conjugado en pasado. Yesterday I ate pizza. Ayer comí pizza. Last weekend I watched a good movie. Y el verbo que estamos utilizando es watch, que es ver. Generalmente cuando decimos que estamos viendo televisión. Last class we studied verb to be in past. Y el verbo que estamos utilizando es estar. Entonces miren que para el pasado simple sencillamente utilizamos el verbo. Bueno, Adriana, me confirma por favor si ya está viendo la presentación. Bueno, seguimos acá.
Verbos en pasado. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a ver a Adriana, ¿cómo así? Intenta nuevamente. Ahí donde dice personas, le das clic a tutoría virtual. Ajá. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa escuchas y ya sabes que esta presentación de PowerPoint también va para la plataforma. Listo. Pero entonces sigue intentando. De pronto, lo que pasa es que como hay dos tutoría virtual, ensaya los dos hasta que aparezca la presentación que estamos viendo acá. ¿El resto me están viendo o es un problema general? Pues es para yo saber si reinicio la presentación. ¿Sí? Bueno, voy a reiniciar la presentación. Listo. Bueno, pero de todas maneras, para los que no, voy a reiniciar la presentación. No nos demoramos mucho de todas maneras. Y listo. Bueno, les agradezco a los que me están diciendo. Pero sí, como les digo, esto es un aprendizaje porque hasta yo estoy aprendiendo eso. Yo no me las sé todas con este Meet. Bueno, listo. Yo espero que ahí, los que no estaban viendo la presentación, ahora sí, ya listo. A partir de este momento ya deben estar viendo la presentación otra vez. Listo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, algo que debemos tener en cuenta es que cuando vamos a escribir una frase en pasado, vamos a utilizar el verbo en pasado. Hay unos errores comunes que cometemos, que ahorita los voy a incluir en esta presentación, porque no los puse, pero ahorita se los pongo. Pero bueno, vamos entonces con los verbos. Hay dos tipos de verbos en pasado. Existen dos tipos de verbos que son regulars and irregulars, que son los regulares y los irregulares. Bueno, alguien por favor que se acuerde y me diga cuál es la diferencia entre los verbos regulares e irregulares en pasado. Alguien que de pronto haya estudiado inglés antes o vio los videos. Más o menos, pero esa no es la diferencia real. Bueno, pero de todas maneras, muchas gracias. Quería escuchar el concepto de ustedes. Bueno, resulta que sí, tenemos a veces como un concepto errado de que los verbos irregulares cambian y los regulares no cambian. Les cuento, la mayoría cambian. Así sean regulares, irregulares. Y hay unos que no. Bueno, ¿cuál es la verdadera diferencia? Y va a quedar aquí en esta presentación para que ustedes de una vez se lo graben. ¿Cuál es la diferencia real entre los verbos regulares y los irregulares? Ahí está. Los regulares are the verbs that end in ed. Y puse ese end remarcado porque los verbos regulares terminan en ed. ¿Sí? Y ahí está entre paréntesis, terminan en ed. Y ahí tenemos unos ejemplos. Study, studied, work, worked, like, liked y love, loved. Cuatro de los verbos más conocidos son regulares porque terminan en ed. Primera columna presente, segunda columna ed. Y los irregulares. Bueno, miren que aquí sí hay un cambio. ¿Sí? Cambiamos del verbo base a colocarle ed. ¿Qué pasa con los irregulares? Pues sencillamente, si los verbos regulares son los verbos que en pasado, por aquí Natalie Slide nos puso, el irregular es el que termina en no, no, no. Yo creo que te metiste fue por lo de ing, eso lo vamos a ver después. Bueno, los irregulares, entonces si los regulares
terminan en ed, los irregulares no terminan en ed. Esa es la única diferencia. Are the verbs that do not end in ed. Entonces, marqué el no terminan en ed, ahí en inglés. Example, eat, ate, ese cambió. Have, had, también cambió. Cambiaron un poquito, porque uno puede decir que la palabra eat y la palabra ate son similares, y la palabra have y had también son similares. Go y went, ese cambió completamente, pero también tenemos los que no cambian, que es el caso de put, poner, colocar, y miren que ese no cambia. Entonces, ya, la diferencia es eso. Regulares, pasado termina en ed. Irregulares, el pasado no termina en ed. No hay otra forma de diferenciarlos. Bueno, good news. Buenas noticias. Pues lo pongo así como para que lo comparemos con el presente simple. En el presente simple colocábamos S a la tercera persona, he, she, it, y utilizamos do y das como auxiliares. ¿Sí? Aquí no. El pasado simple no utilizamos S en la tercera persona y did es el único auxiliar para hacer preguntas y negativas. Entonces, algo que de pronto nos puede haber dado duro a todos, porque a mí también me tocó aprender inglés ya grande, por decirlo así, es el manejo del do y el das. Yo pasé años tratando de entender cómo manejar el do y el das, sobre todo cuando estaba en el colegio, bueno, y en la universidad también. Yo aprendí inglés fue después de que me gradué de la universidad, y resulta que no es tan difícil, y ustedes pues en inglés uno lo vieron. Pero entonces debíamos tener en cuenta que en el presente simple lo que ustedes vieron en inglés 1, en el presente simple, el he, she, it, lo que está ahí en paréntesis, lo que les estoy marcando acá, el he, she, it, ahí con el cursor si lo alcanzan a ver. Los verbos había que ponerle una S, la pregunta había que hacerla con das, si vamos a negar también con das o el dasen. Pero resulta que aquí en pasado no, más sencillo. El verbo es en pasado, sin S ni nada. Si vamos a hacer preguntas, utilizamos el did para todas las personas y listo. Vamos a unos ejemplos. O más bien questions and negatives, porque pues ya teníamos aquí unas frases positivas. No teníamos frases positivas. No, sí teníamos estas. Yesterday I ate pizza, last week I watched a good movie, last class we studied verb to be. Bueno, me olvidó incluir un ejemplo con he, she, para que ustedes vean que no hay necesidad de ponerle ese ni nada. Bueno, esto es cuando modifique la presentación, les mostraré cómo va eso. Bueno, y para las preguntas y los negativos, pues como ya les dije, utilizamos el did y el didn't y ya, listo. No hay necesidad de utilizar otra cosa. Usamos did y didn't para preguntas, me faltó ahí una A, y respuestas. I didn't go to the university last week. Ya, listo. Y recuerden que si tenemos el auxiliar, el verbo ya no va en pasado. El pasado queda en el didn't. I didn't go to the university last week. Entonces esa es una negación. Pregunta, did you practice sports last weekend? Yes, I did. O no, I didn't. Lo mismo, si tenemos el auxiliar, el verbo queda en presente. Sí, miren que el practice no lleva la ed. Luego tenemos where did you study the secondary school? Una double question, el auxiliar es did, sigue siendo did. Y el verbo study queda en presente porque el pasado ya lo tiene el auxiliar. Bueno, esto para ahorita. Más bien, ahorita lo vemos. Pero sí quiero mostrarles algo que se me olvidó. Y pues hagamos de cuenta que esto es un tablero. Common mistakes, que quiere decir errores comunes, son los
Los errores más comunes que utilizamos para, para el pasado simple. Entonces, muchas veces tendemos a cometer este error. Bueno, ahí está, lo voy a poner más grande. Este es un horror, un horror no, bueno, puede ser un horror, pero este es un error muy común que cometemos cuando utilizamos el pasado simple. Yesterday I was cook the lunch. Entonces uno muchas veces cree que con colocar el was ya la frase quedó en pasado. Y no, no es así. Ojo que esto es un error. Pongamos aquí una X mayúscula porque no, esto no se puede hacer. Entonces en ese caso, como les dije ahorita, el verbo lo ponemos de una en pasado. Y listo. Así quedaría. Entonces, ojo que lo de I was cook the lunch no se utiliza. Eso es como decir, ayer yo fui cociné o yo fui cocinado para el almuerzo. Pues ni que fuéramos caníbales, ¿no? Más bien, yesterday I cooked the lunch. Y eso quiere decir, ayer yo cociné el almuerzo o hice el almuerzo. Pongamos otro acá. Muy común también decir, she was studied for the exam. Sí, es el mismo error, pero con la tercera. Voy a poner dos errores muy comunes que se cometen en pasado simple. Entonces, estos son dos errores muy comunes que hacemos en el pasado. Bueno, el mismo de arriba, she was studied for the exam. Y es como decir, ella fue estudiada para el examen. No, eso como que no cuadra, ¿cierto? Bueno, tras de que lo hice mal, lo hice re mal. Listo. Y el último va a poner el verbo aquí en pasado para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, y el segundo error común, que a veces no se comete tanto, pero pues también sucede, es que por instinto le ponemos la S al she, al he, she, it, así sea pasado, y no, tampoco. She studied for the exam. No, tampoco va así. Sí, ahí les pongo el verbo como es, studied, que más atrás lo habíamos visto. Bueno, listo. Vamos a practicar. Vamos a practicar en las guías. Eh, Aquí está el primer ejercicio. Este vamos a hacerlo entre todos. ¿Okay? Este que dice el número 3. Por favor, si tienen alguna pregunta antes de que empecemos a hacer los ejercicios, este es el momento. Pero pues aquí en la práctica practicamos a ver muchas cosas nuevas. Bueno, listo. Vamos a hacer el 3 primero. Aquí nos sale un poquito el 5, pero ese 5 les va a dar un ratico para que lo hagan. Vamos a hacer el 3. Y nos piden que completemos la conversación solamente con esos dos verbos, no, tres verbos que están ahí, que son had, did, was or were. Son 4 palabras, pero yo les digo 3 verbos porque was y were son un solo verbo. Como vimos hace 8 días, es el verbo to be. Entonces es un solo verbo y did es otro verbo y had es otro. Recuerden que el did, y es algo que también tengo que incluir en la presentación, el did tiene dos funciones. Es para hacer preguntas y también es el pasado del verbo hacer. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, en esta conversación, es en los espacios vamos a colocar el verbo.
cualquiera de las 4 palabras que nos dan ahí según el contexto. Ya Carlos puso una respuesta, vamos a ver si le quedó bien Carlos, vamos a ver, miremos primero el contexto. Dice it, espacio, my birthday, yesterday, I'm 25. Sí, Carlos, muy bien, es was, exacto, para decir fue mi cumpleaños ayer, tengo 25. It was my birthday yesterday, I'm 25. Listo. Esa es la persona E, la persona A, perdón, y la persona B le contesta, really, como realmente, como eso en nuestro lenguaje sería como no me contés, really, what, ¿qué seguiría ahí? ¿Qué colocaríamos ahí? El, muy bien, el did, sigue el did, exactamente, muy bien, what did you do? En la próxima clase vamos a hacer énfasis en preguntas en pasado simple. Pero pues aquí nos metieron una, se nos coló una. Ya ustedes saben que hay que poner el auxiliar. What did you do? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué contestó la persona A? Well, I, tenemos un espacio, dinner with friends in an Italian restaurant. O sea, se fueron a comer. Pero entonces, ¿qué palabra utilizaríamos ahí? Carlos dice que did. No. Freddy dice, no, Carlos contestó fue el anterior, qué pena. Freddy pone where, no, por contexto no nos sirve ese where ahí. Carlos puso had, muy bien, exacto, esa es. Sí, Freddy, estamos en el tercer espacio, estamos resolviendo el tercer espacio, donde dice well, I. Entonces, si ponemos where, no sería where, porque si ponemos where, diría nosotros fuimos comida. Entonces se fueron para el zoológico y abrieron las rejas y salieron los leones y se los comieron, o bueno, eso es como la idea. Entonces had, podemos utilizar had para decir nosotros comimos. Bueno, algo que les quiero aquí aclarar para que no se preste a confusiones, y es que en inglés podemos decir have lunch, y es lo mismo, exactamente, lo estoy escribiendo aquí en el chat de Nick, es lo mismo que decir eat lunch. Lo escribí mal. Bueno, ahí está. Se los puse en presente, pero lo mismo pasa en pasado, ¿sí? Have lunch, eat lunch es lo mismo. Resulta que la cuestión es que en inglés el verbo almorzar, el verbo desayunar y el verbo cenar, bueno, y comer cuando nos referimos a la comida, esos verbos no existen, ¿sí? En español decimos yo desayuné, yo almorcé, yo comí a las 6:30, bueno, a nosotros nos toca 6:30, no, antes de las 6:30 o después de las 8:30 por la clase, o cené, pues para los que son bien pinchados y cenan, a las 9:30 de la noche. Entonces, esos verbos, desayunar, almorzar, comer, cenar, no existen en inglés. Lunch, dinner, solamente se refieren a esas comidas, ¿sí? Breakfast es desayuno, lunch es almuerzo, dinner es comida, supper es cena, pero no son verbos. Entonces, para yo decir que almorcé o para yo decir que comí, tengo que poner o el verbo have o el verbo eat. Les voy a poner aquí el mismo ejemplo, pero con dinner, que sería have dinner, que es exactamente lo mismo que eat dinner. Entonces, ahí les quedo. Have dinner, eat dinner. Hay muchos verbos que en inglés no existen, que sí existen en español, que es por ejemplo bañarse. Cuando uno dice me bañé. Entonces, si se acuerdan ustedes en inglés uno cuando hablaban de las rutinas, que decían I take a shower o I have a shower. Sí, teníamos que decir take a shower o have a shower para yo decir que yo me baño a las 7 de la mañana.
que es un ejemplo típico del presente simple. Entonces lo mismo, uno en español dice bañarse, pero en inglés ese verbo bañarse no existe. Y por eso have o en el caso de bañarse es have o take. Cualquiera de esos dos verbos lo ponemos con shower y quedó el verbo conjugado. Entonces listo, por eso aquí en el tercer espacio es had. We all had dinner. Nosotros comimos con amigos en un restaurante italiano. Listo. Cuarto espacio. ¿Cómo nos queda? What. Y dices, pues, you eat. Ajá, muy bien. Excelente. El did como auxiliar. Que en la próxima clase le vamos a hacer Juana, muy bien. Diana Carolina, muy bien. Luisa, muy bien. La próxima clase vamos a hacer énfasis en las preguntas. ¿Sí? Esta se nos metió acá y por eso quise hacerlo con ustedes para que no se enredaran. Pero Natalie, muy bien. Did. Bueno, entonces, what did you eat? ¿Qué sigue? En el quinto espacio donde dice pizzas. We all. Eh, no, no sirve where. Porque es que si decimos Juana, muy bien, had. Bueno, para los que dijeron where, si decimos we all were pizzas, es como si dijéramos todos nosotros fuimos pizzas. Entonces ya piensa uno, y entonces fue una fiesta de disfraces y se disfrazaron de pizzas. O bueno, en fin, uno le vuela la imaginación y cada uno se disfrazó de porción de pizza y se juntaron y quedó la pizza grande. Bueno, en fin. No, la idea es decir had. ¿Sí? We all had pizzas. Por lo que, bueno, podríamos decir eat pizzas, pero en este caso uno puede decir had pizzas. Bueno, ¿y qué sigue después? We all had pizzas. They were. Muy bien. Bueno, Diana aquí nos pregunta qué quiere decir had. Had es el pasado de have. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tener? Es el verbo tener. En inglés es muy común utilizar el verbo tener para decir comer. We all had pizzas. Nosotros tuvimos pizza. Literalmente en inglés uno dice yo tuve el almuerzo o tuve unas pizzas o tuve una hamburguesa o bueno, para cuando nos estamos refiriendo a la comida. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente después de very good. Dice you enjoy your birthday then. Bueno, porque alguien como que quiere entrar. Ah, sí. Me habían dicho que. Listo, seguimos acá. Bueno. Ok, Carolina. Muy bien. Bueno, Freddy, Juana, Carlos, Natalie pusieron did. Ajá. Bueno, muy bien, excelente. Did you enjoy your birthday then? Ese then tiene varios significados. Quiere decir luego y también quiere decir entonces. Entonces ahí lo que le está diciendo la persona es como, y entonces disfrutaste de tu cumpleaños. Did you enjoy your birthday then? Bueno, y el último espacio, ¿cómo lo llenamos? Dice, eat. Muy bien, Freddy, Carlos, muy bien. Excelente. Was. It was excellent. When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Today. Oh no. Happy birthday. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, ya entre ustedes van a hacer el 4 y el 5, pero resulta que el 4 sí les voy a dar tiempo para que lo hagan en su tiempo libre, porque si lo hacemos aquí nos consume mucho tiempo y realmente pues lo podemos hacer en nuestro tiempo libre. Entonces les voy a decir de qué se trata
Y de una vez para que vayamos con el 5, que para el 5 sí les voy a dar unos 5 minuticos para que lo hagamos. Y ya después nos vamos a la práctica que vamos a hacer en internet. Bueno, en internet no, en internet estamos, en páginas web. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el 4? Dice Irregular Verbs. Aunque el título dice Irregular Verbs, pero miren que en esta tabla vamos a encontrar Regular Verbs e Irregular Verbs. Bueno, entonces, complete the table with the verbs in the box with the past simple forms. Completar la tabla. Aquí table sí quiere decir tabla. Table en otro contexto también quiere decir mesa, pero aquí table sí quiere decir tabla cuando se refiere a una tabla de Excel, por ejemplo. Podemos decir table o chart. Complete the table with the verbs in the box. Completamos la tabla con los ejercicios del cuadro, esos que están ahí. Pero lo vamos a hacer en pasado. Miren que los verbos que están ahí, ustedes ya la mayoría conocen esos verbos, porque es presente. Begin, start, visit, write, live, lose, buy. Bueno, voy a dar el significado de pronto de los menos usados, porque de pronto no los pueden recordar. Bueno, begin, que quiere decir comenzar, que es igual que start. Ese start sí es muy común. Bueno, visit es una palabra similar al español write. Bueno, eso es muy común. Live, no se les olvide que live es salir. Lose es perder. Buy, comprar. Bueno, do ustedes ya lo saben, lo mismo que sí. Enjoy, disfrutar, ese lo vimos ahorita. Go, ya lo conocen. Take, bueno, take no se les olvide que tiene dos significados, que quiere decir tomar, pero tomar de voy a tomar un objeto con mi mano, porque recuerden que tomar una bebida es drink, y también es llevar. Paint, bueno, ya lo conocen. Have también. Drive, que es manejar. Speak, bueno, la mayoría saben que speak es hablar. Travel, viajar. Bueno, y el resto sí son bien conocidos. Ah, bueno, stay, que es quedarse en algún lugar. Y meet, que es encontrarse con alguien o conocer. Adriana, begin quiere decir comenzar. Es un sinónimo de start. ¿Sí? Los dos están ahí pegaditos y los dos quieren decir comenzar. ¿Cuándo utilizamos el uno? ¿Cuándo utilizamos el otro? Cuando queramos. De pronto start es más usado que begin, pero pues yo puedo decirle a ustedes last week the class started at 6:30 y decirles que la clase hace 8 días comenzó a las 6:30, o también decirles the class began at 6:30. Se utiliza más el start, pero también puedo utilizar el begin. Bueno, listo. Entonces, por favor lo hacemos como práctica independiente. Lo hacemos como práctica independiente por fuera de clase de nuestra tutoría. ¿Qué les recomiendo acá? Tener una lista de verbos. A ver, pues les voy a mostrar por aquí de una vez de qué listas. Voy a salir un momentico de las guías. Sencillamente en el celular o en el computador. Ustedes googlean la palabra verbs in past o verbos en pasado. Pero ojo que tenemos que poner verbos en pasado en inglés para que no nos saque los verbos en español. Y bueno, nomás aquí ya nos muestra. Google nos muestra estas listas, por aquí hay muchas más, yo les voy a mostrar por aquí otras. ¿Sí? Y es la segunda columna. Por ahora, solamente la segunda columna. Voy a abrir cualquiera de estas listas, una bien. Esta, voy a abrir esta azulita que está como. No, esta que está en colores está mejor. Ah, no, lo vi. Bueno, vamos la bien. ¿Sí? Entonces miren que ahí está la lista de verbos, si la alcanzan a ver. Bueno, ahí vemos otro verbo que no cambia, que es hit. Hit lo conocemos por el nombre de las bebidas de Postobón, quiere decir golpear. Y miren que el verbo no cambia. Y hay otros, hay unos que no conocemos, o bueno, digamos no conocemos porque no los hemos practicado. Hold, que es sostener. Hurt, que es herir. Hit, y ahí al frente está el pasado.
La tercera columna que dice past participle, eso no lo vamos a utilizar. Todavía no lo vamos a utilizar. De pronto en inglés 3, cuando les toque o nos toque inglés 3, ahí sí vamos a utilizar la tercera columna. Vamos a utilizar la segunda, la que dice past simple, es el que le estoy marcando ahí con la manito. Y miren que ahí están los verbos. Algunos me dirán, profe, es que yo por ahí me encontré una lista de 500 verbos. Nos toca aprendernos los 500 verbos. Muy buena pregunta. ¿Nos toca aprendernos los 500 verbos? No, no es necesario. Para este curso, ¿qué verbos nos vamos a aprender? Los que vamos usando. Ya, no hay necesidad de aprendernos esas listas tan largas. Entonces pueden utilizar una de esas listas para que hagan este ejercicio. ¿Sí? Ya nos dan como ejemplo start y started, begin y began. Ahí nos muestran entonces un ejemplo de un verbo regular que es start, termina en ed, started, y begin, que el pasado es began. Entonces, aunque igual los voy a poner a usar esas listas de verbos porque lo vamos a utilizar acá. Vamos a hacer el 5 y sí, cuéntame. Ujú. Bueno, bueno, les cuento una cosa. A mí también me pasó lo mismo. Eh, Eso es muy harto no tenerse que aprender una lista de verbos y sobre todo que los que tuvimos la fortuna, por decirlo así, cuando uno está en el colegio uno dice, uy, no, qué jartera tener que aprender inglés. Pero pues ahora yo lo veo como quienes tuvimos la fortuna de ver inglés en el colegio. Muchas veces los profesores, y era el estilo de hace unos años, nos daban unas listas de 100 verbos y todo eso lo teníamos que aprender de memoria. Entonces yo me acuerdo que uno se lo aprendía como cantadito. Entonces uno dice, begin, began, begun, write, wrote, written, live, left, left, lost, lost, lost. Y sí, eso es re harto, muy aburrido. En el caso mío, que es el mismo caso suyo, yo tengo pésima memoria. Yo no me grabo nada. Sí, yo creo que mi disco duro es muy pequeño porque a mí se me van olvidando las cosas muy rápido. ¿Qué es lo mejor? Repetir, repetir. Y en el aprendizaje de lenguas, que digamos que fue lo que más me gustó y por eso me pude acomodar a aprender una lengua y a enseñarla luego, es que hay que repetir mucho. ¿Sí? Por ejemplo, quien tenga problemas de memoria, como me pasó a mí y como les pasa a algunos de ustedes, hacer ejercicios escritos es lo mejor, es lo que más ayuda. O hacer ejercicios que sean repetitivos usando el mismo verbo. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar los ejercicios en internet y fuera de eso les voy a mostrar otro que no lo puse en la plataforma, que se me ocurrió en este momento, que ustedes me hacen estas preguntas, porque uno en aprendiendo idiomas, uno repitiendo, es que se va grabando las cosas, ¿sí? Porque si uno deja los verbos para aprendérselos de memoria para un examen a los 2 o 3 días, a uno se le va olvidando. Y más si es una presentación oral, una conversación, ¿sí? Que nosotros vamos a tener presentación, pero después les explico cómo va a ser. Entonces, el método es repetir. Y como yo no les voy a decir que nos tenemos que aprender 30, 40, 50, 60 verbos, no, dediquémonos este curso de inglés 2 a una cantidad de más o menos 20 verbos. Esos 20 verbos son los que vamos a manejar. Entonces, como los vamos a repetir tanto, se nos va a ir, no se nos va a olvidar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuál es el pasado de do, la mayoría sin pensarlo, de una, did. Sí, no se va a tener que poner a pensar cuál es el pasado de do,
¿Cuál es que es? A ver, ¿cómo es que era la lista? Do, did, sí, did. No. Ya hemos escuchado tanto que el pasado de do es did que sin pensarlo, ya. Lo mismo con el was were. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was were. De tanto escucharlo, de tanto escribirlo, de tanto leerlo, se nos graba. Y así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta práctica que nos va a ayudar a empezar a, no digamos a memorizar, ya a meternos en la mente esos verbos en pasados. Entonces la quinta dice, negatives and positives. Complete the sentences with the positive form of the verb. Entonces aquí nos dan el verbo en la negación. ¿Sí? Miren el ejemplo, dice I didn't go to New York. Recuerden que cuando negamos en pasado utilizamos el didn't y el verbo queda en presente porque el pasado ya quedó en el go. Perdón, el pasado ya quedó en el didn't. El go no lo lleva. I didn't go to New York. No fui a Nueva York. I went to Chicago. Entonces, cuando afirmamos en pasado, ahí sí toca colocar el verbo en pasado, porque el didn't solamente neutraliza el verbo que tiene al lado. Después de New York hay una coma, o sea que estamos empezando una frase nueva que es positiva y ahí sí ya toca colocar el verbo en pasado. Bueno, vamos a hacer la 2 entre todos y les voy a dar 5 minuticos para que hagan el resto. Como les digo, aquí sí les va a tocar mirar las listas de internet de los verbos, pero miren que son los verbos más usados. Bueno, la 2 nos queda We didn't meet Jim. Y nos dan el presente de meet, que es conocer o encontrarse. No nos dan aquí el contexto para saber si se tenía que encontrar con Jim o si solo era conocerlo. Entonces, we didn't meet Jim. ¿Cómo nos queda entonces la segunda? Andrés. No, ese es el presente, Andrés. ¿Cómo es el pasado de meet? Para quien lo haya visto por ahí. Eso, Andrés, muy bien. Una sola E. Muy bien. Camila, muy bien. Met, ahí lo corregiste. Sí, met. Exacto. Entonces, vamos a tener que buscar el pasado de live, de see, buy, know, que es conocer, lose, que es perder, have, bueno, have ya lo tenemos ahí, write, y en el 10 tenemos begin, que es también ahí en el ejemplo del ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces tomémonos 5 minuticos, por favor, para que yo me voy a quedar aquí escuchándolos por si tienen alguna pregunta. Quien tenga la respuesta, pone por decir algo. Número 1, went. Número 2, met, así como lo estamos haciendo. Listo, 5 minuticos, vamos a hacer esto para que después nos vamos a las prácticas en páginas web. Bueno, Diana ya puso el 3. Muy bien, ese es. Bueno, la idea es que todos participen. Veo que Ana Carolina está muy juiciosa participando, por ahí la acompañaron Natalie. Ah, bueno, Lina María también, José Fernando, ah, bueno, listo, eso, que todos participen. Muy bien. Ajá, la 6, muy bien. 7, muy bien. 8, muy bien.
Exacto, no se les olvide poner el número para que los compañeros que también están leyendo el chat sepan cuál es. Bueno, faltan 9 y 10 para que hagamos el feedback entonces. Muy bien, la 9, exacto. Y bueno, y la última pues ya está ahí. Ah, bueno, ya la pusieron. Eh, Natalie, se te fue ahí una I. Ajá, bueno, muy bien. Listo, muy bien. De todas maneras lo voy a repetir y nos queda así. Bueno, la 2 que ya la teníamos. We didn't meet Jim, we met Max. Entonces, no se les olvide que la pronunciación del meet en presente con doble E es como si fuera una I, pero en pasado, como es una sola E, suena así, met. La tercera nos queda, he didn't leave last Tuesday. Él no salió el martes pasado. He left last Thursday. Él salió el jueves pasado. Ese left, que ustedes pusieron ahí también, es la misma palabra que escribimos para izquierda. Entonces es una palabra con dos significados. Salió o salí y también quiere decir izquierda. La 4 tenemos We didn't see Jim, we saw, muy bien, que ustedes también lo pusieron ahí, we saw David, no vi a Jim, vi a David. La 5 nos quedaba They didn't buy a Volvo, they bought a Saab. Bueno, este libro es un poquito viejo. Didn't buy a Volvo, no se compró un Volvo, ustedes conocen Volvo, Volvo es una marca de automóviles. Además, los buses articulados del Megabus son Volvo. They bought a Saab. Saab era otra marca sueca también, pero ya esa marca se quebró, ya no existe. Number 6. You didn't know the answer. Tom knew the answer. Tú no sabías la respuesta, Tom sabía la respuesta. Y la 7 nos queda I didn't lose my passport, I lost my ticket. My ticket, no se me perdió el pasaporte, perdí el tiquete. We didn't have white wine, we had, la 8 had red wine. No tomamos o no tuvimos vino blanco, tomamos vino rojo. En la 9 nos queda He didn't write a letter. Yo no escribí una carta, escribí una postcard, una postal. Eso ya no se utiliza mucho en las postales, pero a veces por correo, por email también las mandamos. Number 10, the film didn't begin at 6:30 p.m., it began at 7:30. El film no comenzó a las 6:30 p.m., comenzó a las 7:30 began. Bueno, muy bien. ¿Qué nos queda aquí en las guías? Bueno, no les voy a dejar práctica en las guías porque resulta que hoy vamos a hacer un trabajo en clase y mañana vamos a un nuevo ejercicio en plataforma. Entonces, pero sí les voy a mostrar que nos... Ah, bueno, no, sí, queda esto, pero pues es conveniente que lo hagamos. Entonces, el único ejercicio que vamos a hacer independiente por fuera de clase es trabajar con estos verbos. El ejercicio 6, que es making questions, eso lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Y esta página también, que aquí ya vamos a contrastar el presente simple con el pasado simple. Y tenemos otra página también, que es de repaso para el pasado simple, pero también pienso que es bueno que dejemos alguna paginita para repasar la clase antes del examen final. Entonces esta que tiene el 8 grandotote, lo vamos a dejar en su gran mayoría, de pronto la empezamos la próxima clase, pero en su gran mayoría la vamos a dejar para el examen final, para que lleguemos también con buena práctica al examen final. Bueno, listo, vámonos para la plataforma. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, por ahí hay un micrófono abierto. Si no van a hacer preguntas, por favor, cierren los micrófonos.
Entonces estamos aquí en la plataforma. Recordarles por favor a quienes no han hecho la encuesta, ¿sí? Ahí está la encuesta, tutoriales virtuales, por favor, pues eso lo hicimos, sacamos un espacio hace 8 días, pero por favor quien no la haya hecho, no se demora mucho, eso es rápido, les pedimos ese favor entonces. Bueno, vámonos donde está semana 4. Ah, bueno, no, primero semana 3, aquí, donde dice, voy a ampliarlo para que quede bien. Bueno, acá, donde dice Verb to be, taller correspondiente a parciales 1 con valor de 12.5%, 3 intentos, plazo hasta 7 de mayo, o sea, hasta mañana, por favor, no se les olvide, quienes no lo hayan hecho, el último plazo es mañana, por orden de coordinación, yo no puedo ampliar plazos. Mañana a las 11:30 creo que se vence el plazo, alguien que preguntó por acá, se vence el plazo para hacer este ejercicio. Pero mi recomendación, y siempre se las voy a hacer y todo momento, así me vuelva cansón, es no dejen esto para última hora. Infortunadamente he tenido estudiantes que perdieron inglés. ¿Sí? Yo no dejo a nadie. Son muchos los estudiantes, no digamos muchos, son pocos, los que no pasan. Si yo no dejo a nadie, son ustedes los que pasan o no pasan. Y yo tengo que recibir y acatar las órdenes de coordinación cuando me dicen no abramos los plazos de los trabajos de plataforma. Entonces les decía que muy triste porque en el semestre pasado, es más, en el ciclo pasado, tuve un par de estudiantes que no pasaron inglés solo porque no hicieron los trabajos de plataforma. Entonces, desafortunadamente uno a veces es muy postergatorio, uno dice, sí, después lo hago, después lo hago, después lo hago, y llegó el día y se le olvidó. Entonces, mi recomendación es, no lo dejen para última hora, miren que se les da buen plazo. Bueno, vámonos para las actividades de esta semana. Y tenemos una nueva sección que se llama Practiquemos. No digamos sección, tipo de ejercicios. Y se llama Cómo hacer preguntas con did. Ah, no, perdón, practiquemos acá. No, les iba a decir que cómo hacer preguntas con did, tutorial de YouTube. Ahí se los dejo por favor para que vean. ¿Sí? No se les olvide que es dar clic ahí o abrir en una pestaña nueva. Y es un video corto. Para quienes no lo han visto, ojalá esto no nos vaya a poner muy lento internet. Pero quiero salir allá. Entonces, desafortunadamente el internet como que no aguanta. A pesar de que nos dicen las empresas, usted tiene 10 gigas, usted tiene 15 gigas, usted tiene 20 gigas, en este momento eso no se cumple. Ah, bueno, el video está un poquito largo, 10 minutos, pero pues como les había dicho yo a ustedes en otra oportunidad, este profesor explica muy chévere. Entonces no se les olvide, ahí está el link, cómo hacer preguntas con did en inglés. Entonces ahí se los dejo para que lo vean para la próxima clase, que vamos a hacer énfasis en eso. Bueno, listo. Aquí donde dice practiquemos past simple y past simple negative, aquí los voy a llevar directamente a los ejercicios de plataforma que empezamos, de plataforma no, perdón, de página web que comenzamos la clase pasada. Entonces, abramos este que dice practiquemos past simple. Ahí está. Y los lleva de una al ejercicio. Sí, de pronto la clase pasada, como pues yo quería era como ensayar con ustedes a ver cómo nos iba, y lo que hice fue enviarles el link al WhatsApp para quienes querían trabajar en su propio equipo, o los que no, pues me seguían acá en la presentación. Pero no, ahí les dejo el link para que ustedes hagan el ejercicio directamente, ¿sí? Recordándoles pues que tenemos estos tres botones y que el único que vamos a, o no digamos el único, el primer que vamos a hundir es este score,
porque si le damos sí answers nos da las respuestas y pues qué gracia tiene uno tener aquí un ejercicio. Voy a hacer este ejercicio pero de una vez voy a mirar las respuestas. No, porque el día del examen final eso no va a pasar. Entonces, listo. Dice, past simple irregular. Complete the sentences with the past simple form of the verbs. Listo. Nos dan el verbo go. ¿Sí? Algo similar a lo que acabamos de hacer. A ver, ¿quién se acuerda cuál es el pasado de go? ¿Quién me escribe ahí o pone el pasado de go? A ver si se acuerda. Muy bien, Camila. Muy bien, Carlos. Went. Excelente. Bueno, tengamos en cuenta que en esta página pueden aparecer unos errores muy tontos. Miren que yo ahí puse un espacio de más. Bien, voy a ampliar más esto para que lo puedan ver. Ahí está. Miren que yo ahí puse un espacio de más. Y estoy seguro que me va a decir que está mal. Entonces si le digo aquí score, si recuerden que es lo único que vamos a hundir es score. Y claro, aparece que está mal. Entonces vuelvo nuevamente. Si ustedes por ejemplo dicen, uy, pero si el profesor nos enseñó que el pasado de go es went o acabo de ver en la lista, eso debe ser que se nos fue un espacio. ¿Qué hacemos? Quitamos el espacio, ¿sí? Lo borramos y ahí sí nos aparece que está bueno. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso. Es el único problema que hay con esta página. Bueno, con esta y la mayoría de páginas de práctica donde uno tiene que escribir. De pronto el ejercicio que les mostré hace 8 días era uno de escoger, pues con ese no hay pierde. Pero si tienen algún inconveniente, no se les olvide que el espacio, si ponen un espacio de más, esto es un programa del computador que analiza la respuesta y toma el espacio como si fuera mano. Bueno, entonces ahí les queda este. El otro ejercicio es practiquemos past simple negative. Bueno, no es que todo sea negative, tiene un par que son negativos. Entonces no se les olvide utilizar el didn't. Complete the sentences, use the past simple form of the verb, use your forms where possible. Bueno, este es prácticamente la misma metodología, por decirlo así. She, bueno, ahí tendríamos que poner el mismo verbo. Bueno, les voy a mostrar otro detalle. Miren lo que dice acá. Use short forms where possible. Utilicemos forma corta donde sea posible. Entonces, ¿cuál es la forma corta que vamos a usar acá? Recuerden que tenemos el didn't, ¿sí? Que lo vimos ahorita en la presentación, ¿sí? Didn't ya es una forma corta, es la forma corta de did not, ¿sí? Que se los puse los dos. Entonces, si en el ejercicio 2, aquí está, que dice she, espacio, TV last weekend, y nos dicen que pongamos not watch, o sea que la idea es decir que ella no vio televisión anoche, mi recomendación es pongan el didn't, ¿sí? Y no el did not. Bueno, hagamos ese nomás, para que ustedes hagan el resto. Estamos en el segundo. Vean este, que dice past simple negative. Lo que pasa es que abrí dos, ¿sí? Listo, ahora ese también. Ah, bueno, otra cosa es que de pronto el orden de las preguntas puede cambiar. Por ejemplo, este que yo voy a hacer aquí, si abrieron ese mismo link, a otro le puede aparecer como tercero o como quinto, ¿sí? Bueno, entonces, si ponemos en forma larga, sabiendo que está bueno, she did not watch, ¿sí? Esto pues en cualquier lugar del mundo está bueno. Pero como nos están diciendo, forma corta, short forms, ¿sí? Si yo le digo score, me va a decir que está mal, ¿sí? Porque nos están diciendo, utilice forma corta. Ah, bueno, listo, pues ya sé que tengo que poner una forma corta. Y ojo, que a veces nos enredamos con el teclado y ponemos la tilde. Oh, no quiso salir la tilde, ahora sí salió la tilde. Y eso es una tilde, eso no es un apóstrofe. Y también nos aparece que está mal. Score, aceptar.
según el programa, está malo. O sea, él no diferencia un apóstrofe de una tilde. Entonces, ¿cuál es el apóstrofe? El que está al lado del cero. Pero en la mayoría de los teclados es el que está al lado del cero. Listo. Y ahí sí nos tiene que aparecer que está bien. Ajá. Entonces, es como una pequeña complicación que tiene esta página web. Y en más o menos 10 años, yo llevo 10 años trabajando con estas, o mostrándole a mis estudiantes de todos estos 10 años estas páginas web y no han corregido eso. Debe ser por lo que es gratis la página, no, uno no necesita suscribirse para esto, entonces no les ha preocupado mucho. Bueno, otro link que les voy a incluir ahí, bueno, entonces esos dos links voy a quitarlos ya de acá de mi pantalla, pero esos dos links entonces les queda acá para que ustedes los terminen. Recuerden que ustedes pueden hacer ejercicios en cualquier momento de la semana y si tienen alguna duda me escriben al chat de WhatsApp o en el correo y pues yo les voy respondiendo, ¿sí? Entonces la idea es practicar con el módulo guía y acá. Bueno, uno que no les puse y vamos a ver qué hora es porque tenemos un trabajo para hacer. Bueno, uno que no les puse y que se los voy a incluir y pues ustedes van a ver aquí el proceso de cómo llego a esa página, pero yo sí les voy a poner el link directo al ejercicio, se llama English Exercises. Y aquí, sobre todo para los que tenemos muy mala memoria y queremos practicar los verbos en pasado, no, pasado simple, aquí está, le damos clic al tema. Ah, bueno, les vamos a ver rápidamente para quienes quieran mirar. La página se llama englishexercises.org. Yo solamente escribí English Exercises y es la primera que me apareció ahí en la googleada, por decirlo así. Entonces, eh, hay una parte de vocabulary y hay una parte de grammar. En grammar buscamos el tema que queremos practicar y aquí está fácil. Bueno, y hay varios ejercicios. Ahí ya nos toca ensayar. Voy a abrir este y voy a abrir este de acá. Bueno, esto pues para ensayar verbos, para practicar verbos. Nos toca hacerle doble clic porque la primera pantalla es como la presentación, cómo se llama el profesor que lo diseñó, de qué país. Bueno, entonces le damos nuevamente clic ahí y ahí sí nos aparece. Bueno, primer ejercicio. Aquí está. Exercise 1, parece que lo hizo la misma persona porque tiene el mismo estilo. Dice, write the verb in past tense. Do not pay attention to the translation into Latvian. Ignoren eso. Se ve que la profesora o profesor que hizo esto es de este país, Latvia. Entonces, bueno, no nos vamos a enredar. Do not pay attention to the translation into Latvian. Bueno, nos está diciendo que no le prestemos atención a esto que no se entiende. Ya unos sé inglés y un poquito de francés, hasta ahí llego, entonces esto no, ni idea. Entonces la persona nos dice que no le prestemos atención a lo que está acá. Listo, entonces, como para que practiquemos verbos. Cleaned, ¿sí? Cooked. Bueno, hay unos que no vamos a usar, pero pues si ustedes quieren los buscan y los practican. Dive, que es clavar en piscina, o también bucear. Bueno, hay un ejercicio 2, write what the people did yesterday, you cook dinner every day. Esto mismo lo vamos a poner en pasado, entonces you. Esta es la mejor forma de aprendernos los verbos en pasado, haciendo frases completas. You cooked dinner yesterday. Bueno, no sé si me aceptará el yesterday. I cleaned my room. Bueno, no vamos a hacer los dos para no alargar esto. Y le damos clic donde dice done. Done quiere decir hecho. Y me dice que falla, pues porque solamente hice unos pocos. Uy, me dice que este está malo, no sé por qué. Bueno, y estos dos sí quedaron buenos. Bueno, no sé, más que porque incluía el yesterday, no quería el yesterday. Ya lo voy a dejar ahí. Pero bueno, no me deja.
¿Qué respuesta quería ella? You could be an everyday. Bueno, no tiene sentido colocar ese everyday. Pero bueno, ahí les dejo ese ejercicio. Otro similar. Write the past tense regular verbs. Bueno, la misma eh, recomendación. Yo, por ejemplo, a veces les pongo a ustedes la instrucción en español. Esta profesora pues se las pone a sus estudiantes en su lengua. Bueno, children dressed. Entonces, dress sería dressed, regular. Help, también regular. Helped. Y aquí nos ayudan con colocando el pasado de algunos. Bueno, y aquí el ejercicio pues es un poquito repetitivo, lo mismo, pero por eso, porque si queremos aprender los eh, verbos, tenemos que repetir mucho. Le damos clic aquí en Done cuando terminemos o cuando queramos mirar si lo que hicimos está bien. Bueno, aquí me aparece fail 0. 0 es porque califica de 1 a 10 y los dos ejercicios que hice no me alcanzan ni para uno. ¿Sí? Si están verdes porque quedó bien. ¿Sí? Entonces, estos dos se los voy a poner o al... borré todo. Voy a actualizarlo más bien. Bueno, o les doy más bien el link directo a los ejercicios pues para que ustedes lo vayan haciendo. Es muy importante para los que tenemos mala memoria hacer este ejercicio. Miren que este ejercicio si lo hacemos no nos demoramos más de 5 o 10 minutos y es una buena práctica. Y si hacemos los dos, listo, por aquí me sale listo. Entonces, una vez terminemos la clase o mientras ustedes hacen el trabajo en clase, que ya lo vamos a hacer, les voy a dar 20 minutos para hacerlo, aunque no creo que se demoren tanto. Les voy a colocar este link, lo voy a dejar aquí abierto para que no se me olvide. Bueno, listo. Volvemos a la plataforma. Bueno, classwork. Aquí está. Was where, parciales 1, valor 12.5. Y este dice hasta el 7 de mayo, o sea, hasta mañana también. Porque se supone que es un trabajo en clase. Pero por favor, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, me dice. ¿Sí? Aquí en la presentación de PowerPoint, yo se los había mostrado, pero pasé por encima así rápido. Aquí está. Bien grande para que lo leamos primero y ahorita vamos al foro. Sí, cuéntame. Sí, 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 ese que les voy a mostrar ya, el del foro. Sí, primero se los voy a mostrar aquí en la presentación de PowerPoint que está como más organizadito y ahorita entramos el foro. Yo creo que se activa. Tengo que mirar si le puse bien la hora de activación. Bueno, listo. Entonces dice Classwork. Escribir 3 frases en pasado simple utilizando was o were. O sea que aquí vamos a utilizar lo de la clase pasada. Y una con otro verbo. Example, last night I was in my room. Last vacation I was with my family. When I was a boy I was very happy. This morning I ate bread and coffee. Bueno, les voy a dar la libertad de que utilicen los verbos que quieran. Yo aquí más bien como que los amarré a que fueran 3 con was o were y solamente una con otro verbo. No, hagamos 4 frases en pasado como ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, ¿por qué volvimos aquí a la presentación de PowerPoint? Por los posibles errores que cometemos y en mis 19 años como docente de inglés yo he visto que cometen muchos estos errores y muchas veces no sacan 5 en una nota por cometer estos errores. O sea, no pierden el ejercicio, no pierden el examen, no pierden el parcial, pero les quedan 4 o 5 porque cometieron uno de estos errores. Entonces miren, si no se les olvide, no decimos yesterday I was cook the lunch. Eso está mal dicho. Les recuerdo nuevamente a que no van a cometer el mismo error como decimos, no van a meterlas de caminar ahorita que se hagan el ejercicio que dan otro. Entonces ese was cook, que lo voy a resaltar aquí en rojo, ¿sí? Eso es un horror de ortografía en inglés.
Y aquí también lo voy a... Entonces, esto no, por eso está esta X acá. Yesterday I was cooked the lunch, eso está mal. Más bien les pongo ahí el ejercicio bien hecho. Yesterday I cooked. Sí, de una vez el verbo en pasado, como diríamos en español, ayer cociné. ¿Sí? Ah, ya. Adriana me hace aquí una pregunta con el studied. Sí, es una... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Es una exception. Es una excepción en que la Y se cambia por una I latina. ¿Sí? Entonces ya se los voy a poner para que miren el cambio. Miren el segundo ejemplo, pues que es con lo que el verbo que Adriana ahí nos está preguntando. She was studied. Es lo mismo, el was lo utilizamos solito. ¿Sí? El was era para yo decir yo estaba o yo era. Ya. Yo estaba en mi casa o yo era muy mal geniado cuando era niño o bueno, en fin. Y bueno, este segundo error, este es más pasable. Si a alguien se le vaya una S, pues no es tan grave, pero al menos que pongan el verbo en pasado. Bueno, resulta que study, cuando lo ponemos en pasado, voy a poner aquí en presente para que notemos la diferencia. Resulta que no es solo poner el AED, es cambiar la Y por una I latina y se les pone ED. Entonces, yo ahorita que ustedes estén trabajando en la presentación, perdón, en el foro, yo les voy a poner aquí eso como una explicación, ¿sí? Para que pronto, bueno, claro que si alguno de ustedes me pone esto, lo voy a poner acá. En el ejercicio de ahorita, bueno, aquí voy a poner que está malo, pero si alguno de ustedes lo pone, pues bueno, espero que no lo pongan después de esta explicación que les estoy dando, pero con otro verbo que tenga esta característica, pues no le voy a poner que malo, porque pues al menos puso ld. Pues desde que el verbo tenga ld. Ah, bueno, otro error muy común, es mejor irlos diciendo de una vez antes de que metamos las de caminar. Es por ejemplo que yo aquí diríamos this morning. Uh, sí, hay algunos que por no mirar la lista de verbos dice, ah no, los verbos en pasado se les pone ed a todos. No, entonces ¿cómo ven esto? This morning I eated an egg. Y no, no es eated, es ate. Este fue uno de los ejercicios que hicimos ahorita. Créanme, lo he visto muchas veces. O por ejemplo, a ver, cerré la... No, 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 aquí está. Iremos con los verbos. Utilicemos este by, que ustedes pusieron bot. ¿Sí? Es muy común que a veces se les vayan las luces y pongan así. Y decir I buy it a new cell phone. No, eso también está malo. ¿Sí? No todos los verbos son con ed. En ese caso sería bot, que fue el que cuando ustedes buscaron ahorita en la lista nos da como el pasado del bot. Bueno, por eso quería mostrarles esto en la presentación de PowerPoint, porque la idea es que ustedes no cometan esos errores. Volvamos entonces aquí a nuestra plataforma. Sí, cuéntame. Ah, sí, porque es que no hay otro verbo. Ese es el verbo que usted está utilizando. ¿Sí? Volvamos acá. Muy bueno que ustedes pregunten esto porque la idea es que el ejercicio que vamos a hacer ya quede bien hecho. Voy a poner ese mismo ejemplo que usted puso. Yesterday I was with my family. Sí, claro, este está bien porque este resulta que es el verbo que estamos utilizando. ¿Sí? Aquí en el primero, esperen, yo aumento esto sobre todo para los que estén con celular. Yesterday I was cook. Aquí la idea es cociné.
entonces el was no está haciendo nada. ¿Sí? Cooked es cociné, entonces el was no está haciendo nada aquí. Aquí la idea, aquí donde les estoy mostrando con el cursor, es decir, estudié. Y estudié es studied, que es el que está aquí abajo. Entonces el was no está haciendo nada. Recuerden que el significado de was es yo era o estaba. Pero aquí, ahí donde está el cursor moviéndose, ahí sí quiero dar la idea de que yo estuve. Entonces ahí sí está bien. Yesterday I was with my family. Yo estaba con mi familia. Entonces yo lo que les quiero mostrar, y se los voy a poner como una nota cuando termine de arreglar esta presentación de PowerPoint, es que el verbo en presente con un verbo to be, eso nunca puede ir. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta ahí. Bueno, entonces aquí en la plataforma, entonces no se les olvide que practiquemos, es para que eso, para que ustedes practiquen. Aquí, donde está el simbolito de foro, es que sí debe haber puesto foro acá. Pero bueno, ya con esto ustedes entienden que es un ejercicio que da nota. Dice classwork, was were, parciales 1, valor 12.5% hasta el 7 de mayo. Pero la idea es que sea un ejercicio en clase. Pues lo abrimos. Ya, un poquito lento el internet. Eso es normal por estos días. Listo, ahí está. Ah, bueno, sí me toca ampliarle la hora porque lo dejé de las 18:25. Pero bueno, ahí está. Lo mismo, aunque bueno, Juliana ya lo hizo muy bien. Bueno, ya varios lo han hecho. Excelente. Bueno, lo que se me hace raro. Ah, no. Lo activé desde las 6:25. Sí. Entonces, muchachos, ya lo pueden hacer. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es, voy a llamar a lista. Eh, el que quiera puede ya meterse en su plataforma, empezar a hacer este ejercicio. Vuelvo y les dejo aquí las instrucciones. Les recuerdo, pueden ser con cualquier verbo. ¿Sí? Ignoren esto que puse acá. Escribir tres frases. No, son cuatro frases en pasado. Sencillamente cuatro. Si la quieren hacer tres con was, were y una con otro verbo, háganlo. Si quieren hacer dos con was, were y otras dos con otros dos verbos, también lo pueden hacer. O solo una con el verbo to be. Bueno, al menos una con el verbo to be, o sea, was, were. Y las otras tres con otros verbos diferentes, como ustedes quieran. Entonces tengan en cuenta de no cometer los mismos errores de ahorita. Pues de ahorita que les mostré en la presentación de PowerPoint. Bueno, voy a llamar a lista y entonces ya ustedes empiezan a hacer este ejercicio y quien lo termine pues ya se puede desconectar. Ya con esto damos por terminada la tutoría del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes, si quieren, ya queden con la plataforma y para que empiecen a hacer esto. Y más bien, listo. Bueno, entonces vamos con la asistencia. Bueno, Wilmer Aristizábal está por acá. Thank you very much. Bueno, Camila, Tabata Camila Bernal, si no la vida participó mucho. Thank you, Camila, listo, ya te puse ahí la asistencia, ok. Diana Carolina Bustamante, también participó mucho. Listo, listo, Diana, ya te puse la asistencia. Mateo Andrés Cano. Listo, Mateo, muchas gracias. Ahí le puse el chulín. Federico Cardona. Federico Cardona. Gracias, Federico. Ya le puse el chulito. Jonier Mauricio Castañeda. Listo, Mauricio. Gracias. También participó hoy. Lina Marcela Díaz. Gracias, mira. Ya te puse aquí el chulito. Julián Eduardo Elejalde.
Gracias, Julián. Jainer Steven Escobar. Jainer, listo, gracias. Andrés Felipe García. Gracias, gracias Andrés. Lina María Gutiérrez. Gracias Lina. Thank you very much. Freddy Alejandro Ladino. Ah, claro, Freddy participó bastante también. Thank you, Freddy. Héctor Alejandro Londoño. Gracias, Héctor. Listo, ya le puse aquí el chulito. Andrés Felipe López. Gracias, Andrés. Jesús David Mesa. Jesús David. Me parece que canceló porque nunca vino. Bueno, nunca se ha conectado más bien. Carlos Manuel Muñoz. Ah, sí, Carlos, gracias. Carlos también participó bastante hoy. Luisa Fernanda Osorio. Uy, se le escuchó por allá pacífico, pero bueno, alcancé a oírla. Gracias, Luisa. Bueno, ahí le puse el chilito. Juan Carlos Ramírez. Gracias, Juan Carlos. Adriana Ramírez. Ah, claro, Adriana también intervino y bastante. Listo, Adriana. Ahí le puse la asistencia. Juana Lucía Rodríguez. Listo, Juana, muchas gracias. Y José Fernando Toro. Ok. Listo, José Fernando. Bueno, muchachos, voy a quedarme conectado otros 5 minutos eh, para escucharles a ustedes cómo van con el foro. De todas maneras, recuerden que hay plazo esta mañana, pero les repito, o sea, como disciplina, como desarrollo profesional, hagámoslo de una vez, ¿listo? En lo posible. Los dos. Pero le muestro una cosa aquí en la plataforma ya que usted me está preguntando. Eh, yo ahí les dejo la anotación, ¿sí? Miren, pero a ver si ya están, ¿se están viendo? No, parece que no. Ah, no, no, se me falta hacer aquí. Eso, sí. Vea que aquí les estoy, bueno, todavía no les aparece, pero no sé si es mi computador. Bueno, ya. Entonces mire que dice classwork was where, parciales 1, valor 12.5%. Entonces, el que ustedes ya hicieron, que tiene plazo hasta mañana también, bueno, valga la redundancia, los dos tienen plazo hasta mañana, ambos tienen 12.5% y los dos son parcial 1. Entonces, hechos estos dos ejercicios, ya quedó listo parciales 1. Entonces yo les voy colocando también una planilla con el documento de ustedes y la nota, pues también para que ustedes sepan cómo van. ¿Listo? Entonces, bueno, ya por hoy la tutoría ya terminó. Me quedo otros 3 4 minuticos escuchándolos. Claro que de todas maneras, si tienen algún inconveniente, después de que cerremos esta sesión, quedamos por el chat de WhatsApp, que ya por aquí me escribieron. Ah, bueno, ya Freddy por acá dijo que ya participó. Ah, bueno, listo, listo, perfecto. No es sino darle enviar, no se les olvide darle enviar. Bueno, con gusto entonces, ya entonces nos vemos dentro de 8 días. Bueno, hasta luego. Ok, bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, muy bien, de todas maneras la clase ya terminó, pero lo importante es que hayan participado en el foro de ahí. Muy bien, ya si lo hizo, ya hizo la tarea. Muchas gracias. Bueno, por aquí Diana Carolina pregunta. Carolina, el segundo. Acuérdate que el verbo to be no va
si vamos a utilizar otro verbo. El verbo principal es lost, o sea, que se me perdió. Y si colocas was, eso sobra ahí. Eso queda como que yo estuve perdí o yo fui perdí. No queda bien. El segundo así queda bien. ¿Sí? Recuerda la última presentación de PowerPoint que vimos ahorita hace 10 minutos, que eso tiene un error ahí. Listo, Diana Carolina. Así te queda bien.